¿Lideras o colaboras con una ONG? ¿Te animas a innovar para crear más impacto positivo? Soy Yolanda Palomo de Efecto Colibrí y esto es Academia de Impacto, un podcast de la Academia Fundación EDP. En esta serie profundizamos en las experiencias y aprendizajes de especialistas en innovación social de StoneSoup Consulting. ¿Te sumas al cambio? El poder de la comunicación. En este episodio reflexionaremos sobre cómo desde las ONGs podemos utilizar la comunicación estratégica como herramienta de transformación social. Las oportunidades son múltiples, bien a través de la creación de nuevas narrativas para combatir discursos de odio, fortalecer a los equipos, juntar propósitos y crear comunidades. Quien nos guía a través de estas reflexiones es Pilar Vallet, consultora de StoneSoup, experta en comunicación, que vuelve a esta serie hablando de comunicación estratégica. Y si antes hemos aprendido desde la práctica, ahora exploramos el superpoder de esta herramienta esencial para llevar el impacto social de la organización más lejos. Pilar nos comparte el rol de la comunicación en el proceso de cambio social, porque quien sabe comunicar es capaz de lograr resultados con mayor alcance. La comunicación te va a ayudar a potenciar cualquiera de los objetivos de impacto social que tú te propongas. No solamente porque te va a ayudar a captar más socios, sino porque además vas a conseguir influir sobre personas que son decisivas a la hora de, por ejemplo, promulgar una ley o sobre colectivos que toman decisiones día a día sobre un tema que te atañe a ti. Hay muchas formas en las que la comunicación te va a permitir que el impacto social que está buscando tu organización llegue donde tiene que llegar, pero es que al mismo tiempo la comunicación puede generar impactos nuevos, puede generar cambios nuevos. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes de que la comunicación nos puede llevar no solamente al lugar donde queremos ir, sino mucho más lejos. La comunicación estratégica es al impacto lo que son los vasos sanguíneos al corazón. Esta metáfora de Pilar Vallet nos trae una reflexión muy importante sobre el papel de la comunicación dentro del ecosistema de impacto. Escuchémosla profundizar sobre este concepto. Sí, es muy sencillo. Es una metáfora que utilizo un poco para entender cómo funciona la comunicación estratégica. Los vasos sanguíneos son los canales por los que circula la corriente sanguínea que llega al corazón, ¿no? Y una vez llega esta sangre, el corazón late, bombea de nuevo la sangre a través de los vasos sanguíneos y así sucesivamente, ¿no? Este es el proceso, el movimiento que tenemos para continuar viviendo y seguir con nuestra vida, ¿no? La comunicación lo que hace es actuar como estos vasos sanguíneos, ¿no? La comunicación son los canales que permiten que fluya la información y el conocimiento de una organización, tanto interna como externamente, para que ésta pueda llevar a cabo su misión, para que pueda realizar su objetivo de impacto. Entonces, al igual que los vasos sanguíneos, si la comunicación permanece abierta, sin obstrucciones, si ésta tiene una estructura sólida y además deja que fluya la información de forma ágil, limpia y directa, el impacto social de una organización la tira fuerte. El cambio social que ha logrado esta organización será más fuerte y más consistente. En cambio, si por el contrario contamos con una comunicación desordenada, sin estructura, frágil y obstruida, no podrá fluir bien la información y esta será pues incoherente e inútil, ¿no? No servirá para nada. Por eso siempre hago el hincapié de que necesitamos invertir en comunicación para que la información fluya y pueda llegar a su destino, ¿no? La información es hoy más que nunca poder y ese poder es el que nos va a permitir que nuestro impacto llegue más lejos. Información es poder. Para usarla hacia el bien común, los agentes de cambio necesitan utilizar su diversidad de recursos y crear estrategias conjuntas. Pilar nos explica un poco más sobre la fuerza de la comunicación en los cambios sistémicos y reflexiona sobre el sector de las ONGs. El poder de la comunicación lo vemos en todas partes. En la televisión, en la radio, en los móviles. La verdad es que los que comunican son los que tienen recursos, ¿no? Y estos son las empresas, los políticos, las instituciones. ¿Qué pasa en el caso de las ONGs? Pues mi experiencia me dice que todavía no estamos allí. No hemos conseguido dominar estos mimbres de la misma manera que las empresas, las instituciones o los políticos, ¿no? Pero yo creo que sí que podemos llegar más lejos y sí que creo que las organizaciones tienen mucho recorrido que hacer y además que no es tan difícil, ¿no? Lo primero es ser consciente de que este poder de comunicar es un poder que también podemos tener en las organizaciones no gubernamentales, no es exclusivo de un sector. Todas las personas comunicamos y como personas y como miembros de equipos de organizaciones podemos comunicar mejor. Lo que pasa es que necesitamos destinar recursos a mejorar nuestra capacidad de influencia,
Luego también las organizaciones pueden ser más estratégicas en pensar cómo lograr llevar a cabo nuestra misión, pero llevando unas gafas de los que comunicamos, ¿no? Las gafas del comunicador, esas que te permiten ver el efecto multiplicador de la comunicación y cómo conseguir aumentar el alcance de un proyecto y, por ende, del impacto social de esta organización. Creo que hoy por hoy estamos empezando a investigar lo que es el cambio sistémico y cómo se puede conseguir y qué proyectos están consiguiendo cierto nivel de cambio sistémico. Estamos todavía en unas fases muy iniciales de este concepto. Entonces, quizás lo que podemos pensar es en nuevas formas de hacer las cosas, quizás no siendo tan ambiciosos como hablando, reflexionando sobre el cambio sistémico, sino realmente proponiendo, innovando en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de influir sobre los demás. Hace poco leíamos que cerca del 35% de la población mundial evita las noticias. ¿Por qué? Por cansancio, porque les influye en el estado de ánimo, porque no quieren entrar en esa dinámica de pesimismo, miedo. Tenemos que romper estas dinámicas. No puede ser que el 35% de la población no quiera activamente acceder a las noticias. Algo está pasando que no funciona, que funciona tremendamente mal. Y esto probablemente sea responsabilidad de todos, responsabilidad de los medios de comunicación, responsabilidad de las empresas, responsabilidad de la publicidad, responsabilidad de los ciudadanos. Yo creo que a veces estamos ya sobrepasados sobre el nivel de vida que llevamos a nivel de ritmo, ¿no? De dificultad de nuestra vida. Es como todo muy complejo. Entonces yo creo que esto es una responsabilidad de todos. También las organizaciones no gubernamentales tienen cierto grado de responsabilidad porque quizás han abusado de la denuncia, han abusado de la catástrofe, de lo que está todo mal. Y sí que es cierto que tenemos que empezar a pensar en nuevas formas de comunicar, no solamente desde el campo narrativo, sino también desde los valores del respeto al consumo de contenidos, de no ser tan agresivos a la hora de enviar información y de enviar contenidos. También desde el valor de la honestidad. Yo creo que desde el ámbito de la comunicación podemos empezar a utilizar otros enfoques diferentes, aprender de los que están trabajando en las nuevas narrativas, no intentar combatir determinadas posiciones ideológicas entrando en el mismo debate de siempre, intentando posicionarte a favor o en contra de determinadas cuestiones, pero desde el mismo lugar que lo has hecho siempre. Quizás tenemos que evitar esto y entrar de otra manera distinta, como están haciendo, como comentaba antes, desde la Fundación Por Causa o desde la Fundación Cibio. Estos son ejemplos que para mí son gotas muy importantes a nivel nacional en España y a nivel internacional también hay otras, pero creo que es importante el seguir el camino que estas organizaciones están desarrollando para ver dónde está el futuro, hacia dónde vamos. Que ellas son el futuro no lo sé, pero sí que sé que hoy son pequeños faros de luz a los que nos podemos fijar para ver cómo están haciendo las cosas de manera distinta y tenemos que perder el miedo a arriesgarnos. Esto es algo fundamental. Hay mucho miedo al cambio, hay mucha resistencia al cambio en las organizaciones, en general en la sociedad, pero también en particular en las organizaciones sociales. Necesitamos salir de esa zona de confort y apostar por nuevas maneras de hacer las cosas sin tener miedo a que esto tenga unas consecuencias negativas sobre nuestros financiadores, sobre nuestros socios, sobre el número de beneficiarios a los que podemos llegar. Hay que arriesgar, estamos en otro lugar, estamos ya en el siglo XXI, pero muy pasado ya de los inicios del siglo XXI. Han ocurrido muchas cosas. El ataque a las Torres Gemelas, que fue decisivo en el campo del discurso del odio, o la pandemia, que ha sido decisiva también a la hora de entender las consecuencias de la globalización. Estamos en otro lugar. La gente, la nueva generación que entra ahora es una generación totalmente distinta a la mía y yo no soy tan mayor. Entonces estamos en un momento en el que tenemos que empezar a pensar que las formas de hacer las cosas que teníamos hasta ahora han dejado de funcionar, se han agotado. No es que se vayan a agotar, es que se han agotado ya. Y tenemos que apostar por nuevas maneras y arriesgar y no tener miedo. Hay que lanzarse. Esto no es fácil, cambiar los procesos. O el decir, mira, esta manera de hacer estos informes hasta ahora ya no funciona. ¿Por qué? Pues porque los informes de 30 páginas ya no funcionan. Nadie los lee. ¿Por qué? Pues porque hay otros soportes, porque la gente ya no presta tanta atención a los contenidos escritos. Necesitamos materiales muchísimo más accesibles en cuanto a su consumo. Y esto significa que hay que dar una vuelta a tu manera de comunicar. Y esto es algo que es muy visible, que todos tus actores de interés, todos tus stakeholders van a ver. Entonces tienes que ser valiente de que lo que estás haciendo lo va a ver todo el mundo. Hay otras veces que hay determinados procesos de la organización que se hacen a nivel interno y que desde fuera no se van a ver tanto. En cambio, en el ámbito de la comunicación se van a ver. Entonces también tienes que ser valiente y decir, bueno, yo voy a hacer este proceso de cambio, de reflexión y lo voy a contar hasta cierto punto y está bien. Y que eso no suponga un detrimento hacia tus financiadores, hacia tus socios, hacia las personas que te han apoyado hasta ese momento. Es un poco como el greenwashing, ¿no?
que es que las organizaciones o las empresas prefieren no hablar sobre sus políticas de sostenibilidad porque tienen miedo a que sean percibidas como más grandes de lo que realmente son. Entonces prefieren callar a decir lo que están haciendo. Es como una contradicción que vemos todos los días. Hay unanimidad en todas partes, no solamente en el sector social, sino en todas partes en que la comunicación es un factor clave a la hora de tener éxito. Pero luego, en el ámbito social, hay realmente pocos actores que estén invirtiendo en potenciar o en fortalecer a sus equipos o incluso en destinar recursos a este ámbito. Esa información va a posibilitar ese cambio que la organización está buscando. Y no solamente posibilitar, por ejemplo, que una organización esté trabajando para mejorar las condiciones de vida de niños en situación de exclusión, ¿no? El hecho de que tú ya permitas que la información fluya entre tus propios equipos o incluso externamente para los objetivos que tú busques, bien de captación de fondos, bien de sensibilización, bien de querer apoyar un cambio de ley, bien de influenciar a aquellos decision makers, ¿no? Aquellos que toman las decisiones sobre una postura u otra, que depende del objetivo que tú quieras, la comunicación te va a ayudar a potenciarlo, porque tienes que abrir las puertas, tienes que abrir los canales y comunicar y dejar que esa información fluya de una manera estratégica. La comunicación amplifica el impacto una vez que la información fluye. Pensando en esto, hemos preguntado a Pilar cuál es la importancia de dar voz a los líderes del cambio social. ¿Qué tiene que hacer un líder para que su propósito llegue a más y más personas? Además, ¿es parte del trabajo de un líder hacerse escuchar? Bueno, yo creo que primero necesitamos entender a qué nos referimos con los líderes del cambio. ¿Quiénes son los líderes? Yo entiendo que son aquellas personas capaces de inspirar a los demás, de influir sobre nosotros y sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros hábitos, sobre nuestras actitudes. Son aquellas personas que admiramos, que son ejemplos para nosotros y que son capaces de llevarnos a un lugar mejor. Esa es mi idea, ¿no? Y creo que es un poco lo que compartimos todos. Y estos líderes podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Desde altos ejecutivos, políticos, actrices, pero también muchas veces pienso en maestros, en médicos, en enfermeras, en técnicos de parques naturales. Pienso que quizás sería interesante empezar a pensar en quiénes son capaces de inspirarnos a todos los niveles, no solamente aquellos que están quizás allá arriba, ¿no?, de la pirámide y que todos miramos con admiración, sino realmente aquellas personas que en nuestro día a día son capaces de inspirarnos y de hacernos plantear cómo vivimos y qué cambios podemos hacer, ¿no?, qué responsabilidades tenemos para hacer las cosas mejor. Porque yo creo que todos tenemos esa capacidad de influenciar a los demás. Lo que ocurre es que en algunas personas está más desarrollada que en otras. Cuando hablo de potenciar la comunicación de los líderes del cambio, me refiero a mejorar dos cosas. Por un lado, sus competencias de comunicación. Y con esto me refiero a su capacidad para escuchar, cómo se utiliza la voz, qué tono utilizan, qué palabras, qué forma de hablar. Todo esto son competencias que todos tenemos, pero que en la mayor parte de los casos nunca se han enseñado, ¿no? Hay gente que tiene más dotes y más facilidad y de una manera innata esto le sale, pero no suele ser la mayoría de los casos. Entonces, por un lado, necesitamos mejorar estas competencias de comunicación y luego, por otro lado, mejorar las estrategias de comunicación. Y para ello lo primero que necesitamos es que estos líderes sean ellos mismos conscientes del poder de influencia que tienen, que a veces esto no ocurre, y también de la responsabilidad que supone poder movilizar a otras personas con lo que tú dices o no con lo que tú haces. Entonces, primero ellos tienen que ser conscientes de este poder que tienen, ¿no?, y de este nivel de influencia y de esta responsabilidad que tienen. Y desde las organizaciones no gubernamentales en concreto o desde los emprendimientos sociales en los que también hay mucha gente con capacidad de influir, sería fantástico si se les pudiera dotar de recursos formativos para que, por un lado, pudieran pulir sus habilidades y, por otro lado, también necesitaríamos dotarlos de presupuesto para que estas personas que tienen esa capacidad de influencia pudieran realizar actividades que les permitan no solamente recaudar fondos, sino también generar otro tipo de impactos, como comentábamos antes, luchar contra el discurso del odio, producir materiales mucho más accesibles, fortalecer los equipos o fortalecer a las comunidades que están involucradas con una organización, favorecer la inteligencia colectiva. Hay muchas otras cosas que podemos lograr para mejorar la sociedad utilizando una buena estrategia. Yo creo que normalmente las personas que son líderes y que ya nos inspiran tienen este sentido bastante desarrollado, ¿no? Son capaces de comunicar mejor que la media, pero siempre podemos seguir mejorando. Siempre hay capacidades nuevas que podemos pulir, siempre quizás el hablar en público o la escritura o conocer nuevos soportes de comunicación
nuevas redes sociales, nuevas tendencias que están ahí fuera, ¿no? Y poder llegar a colectivos diferentes sobre los que influir. Entonces yo creo que sí, que al igual que a los médicos les pedimos que se actualicen periódicamente con nuevos tratamientos y con nuevos fármacos, yo creo que los líderes también necesitamos ayudarles, ¿no? A continuar aprendiendo y a continuar realizando esta labor de inspiración y continuar con el motor encendido para no perder esa pasión y para no perder esa influencia que tienen sobre los demás. Y esto es una responsabilidad que tienen que asumir ellos y que si realmente quieren llevar a la gente a otro lugar y construir un mundo mejor, tienen que asumirla y dedicar tiempo a formarse en ello y a hacerlo mejor. Pero para eso necesitan ayuda externa. La responsabilidad no puede recaer exclusivamente en ellos. Hay muchos organismos, hay lugares, muchos lugares diferentes, ¿no? Como decíamos, empresas, instituciones públicas, comunidades de vecinos. Hay muchos lugares en donde hay gente capaz de liderar a los demás. Tenemos que ser capaces de identificarlos, apoyarlos y dotarles de recursos formativos, sobre todo para que puedan realizar esa influencia de una manera mucho más efectiva, que nos va a venir mejor a todos. La comunicación tiene un propósito muy claro: generar preguntas y respuestas que nutren diálogos frente a los desafíos de la sociedad. Pensando en esto, Pilar nos comparte buenas prácticas que algunas organizaciones están llevando a cabo al lograr comunicar sus acciones. Yo creo que una organización que está llevando un buen camino, ¿no? Que está avanzando en este sentido, lo tiene que hacer desde dos perspectivas. La primera es que esta organización tiene que ser consciente del poder de influir y además dedicar recursos a capacitar a sus equipos en este sentido, ¿no? A analizar cómo la comunicación puede potenciar el alcance de los proyectos y para ello necesita dotar de recursos a los equipos para que puedan desarrollar estrategias definidas que les permitan ser más influyentes. Creo también que es muy importante que nos preguntemos si hemos logrado la reacción que queríamos, ¿no? Si hemos dedicado recursos a una estrategia de comunicación para lograr un objetivo concreto, ¿no? Pues para conseguir más socios o para sensibilizar sobre una causa concreta. Si esto lo hemos logrado, ¿qué reacción hemos conseguido de las personas a las que nos estamos dirigiendo? ¿Hemos conseguido más socios? ¿Cuántos? ¿Hemos conseguido que haya más personas que firmen una petición? ¿Cuántas? ¿Hemos conseguido más personas que acudan a una manifestación? ¿Cómo ha sido? ¿Hemos fallado? ¿No hemos fallado? ¿Hemos logrado influir sobre ellas? Porque al final, cuando estamos haciendo una estrategia de comunicación, no es tan importante lo que estamos diciendo como la reacción que estamos consiguiendo de los que nos escuchan. Y esto es algo que es muy importante, porque suele ser al revés. Nos centramos más en el qué decimos nosotros que en lo que los demás están entendiendo. No, lo importante es qué reacción estamos consiguiendo de las personas que nos escuchan. Yo creo que cuando estamos pensando en las organizaciones que lo están haciendo bien, siempre tendemos a pensar en las grandes, en las que tienen departamentos grandes de comunicación, que sí están las personas que están en advocacy o las personas que están en captación de fondos, los que están en comunicación estratégica, en redes sociales, los que llevan activismo, ¿no? Pero realmente estas organizaciones que tienen estos equipos grandes de comunicación son muy poquitas, ¿no? Entonces podemos pensar que Amnistía Internacional o Greenpeace llevan a cabo unas campañas de comunicación fantásticas. ¿Por qué? Porque realmente gran parte de su misión es sensibilizar, cambiar hábitos, exigir, visibilizar situaciones, ¿no? Visibilizar derechos humanos que nos están respetando. Entonces su misión realmente es esta, es visibilizar. Por eso tienen tantos recursos destinados al ámbito de la comunicación. Hay organizaciones que son mucho más pequeñas, que no tienen tantos recursos destinados a sus campañas de comunicación, pero que lo que hacen lo hacen muy bien, ¿no? Está, por ejemplo, la Fundación Canimambo. La Fundación Canimambo es una fundación muy chiquitina que trabaja en Mozambique y que siempre ha hecho una labor de comunicación muy buena y es muy desconocida. Te meterás en su página web y probablemente digas, oh, pues es una página web muy sencillita en la que tampoco hay tantas estrategias de leads ni de marketing digital, ni hay tanta dinamismo, ¿no? Como otras organizaciones más grandes, pero es verdad que lo que hace lo hace muy bien. Entonces, si ellos lo que necesitan es conectar con sus socios, necesitan visibilizar, necesitan integrar a los diferentes actores en su comunicación y en sus mensajes, eso lo consiguen. Igual que la Fundación Canimambo, hay otras fundaciones que se dedican más a la acción en emergencias, que también realizan campañas de comunicación muy interesantes, no solamente de forma puntual, sino de forma recurrente, ¿no? Como Proactiva Open Arms, que también hacen unas campañas de comunicación muy interesantes, enfocadas en otro tipo de acción social y de impacto. Pues la Fundación Por Causa es otro ejemplo muy bueno. La Fundación Por Causa, si tú entras en sus materiales o entras en su dirección web, no te va a llamar la atención porque tenga una web excepcional o porque tenga unas redes sociales súper actualizadas, y probablemente no sea así.
pero ellos trabajan la comunicación desde otra perspectiva totalmente distinta, que es la generación de nuevas narrativas para combatir el discurso del odio. Esto es súper potente y es algo que hay algunas organizaciones que están especializadas en esto y en sensibilizar sobre determinadas temáticas, en favorecer la integración, ¿no?, que están trabajando en esta línea de comunicación que es súper interesante. En este caso de la Fundación Por Causa, su misión social, su misión de impacto precisamente es esta, generar nuevas narrativas para combatir el discurso del odio. Es un ejemplo muy interesante, al igual que la Fundación Cibio. La Fundación Cibio tiene unos canales de comunicación que funcionan bien, tiene una web atractiva, pero es una fundación que se dedica principalmente a mejorar la transparencia de nuestras instituciones, de nuestros políticos, de nuestros órganos de poder. Combina análisis de datos con periodismo y realizan una labor fantástica de visibilizar datos, ¿no?, de entender datos, de saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Las cosas complejas las hacen sencillas en el lenguaje. Entonces, es otra manera de utilizar la comunicación para generar impacto que no se reduce exclusivamente a las redes sociales, a la web, a la captación de socios. Unos buscan sensibilizar en unos entornos y hacer que el ciudadano de a pie se sensibilice sobre un tema y sea consciente de su responsabilidad sobre el cambio que necesitamos todos, y hay otras entidades que se dedican mucho más a trabajar con las instituciones públicas, con aquellos que determinan las leyes, con otros órganos de poder. Entonces hay que ser muy consciente de quién es cada uno, a qué público se está dirigiendo y qué objetivo tiene de cambio. Por eso hago tanto hincapié en que cada organización tiene que saber quién es y qué es lo que quiere lograr. Para finalizar, pensamos en los futuros deseados. ¿Qué necesita la comunicación de las ONGs para que sean efectivas? Y más, ¿qué pasaría a las organizaciones y a la sociedad una vez que el diálogo sea conducido a través de una comunicación catalizadora del cambio social? Yo creo que lo que todos queremos, o lo que nos gustaría, es un futuro en el que viviéramos en una sociedad más justa, más respetuosa y más habitable. Y yo creo que para lograr tener esta sociedad más justa y más respetuosa, necesitamos que la comunicación tenga un papel prioritario en las estrategias de las organizaciones. Necesitamos que las organizaciones sociales jueguen en la misma liga que las empresas, por ejemplo. Eso me encantaría. Y luego además me gustaría que en el futuro ya no tuviéramos que pelear contra el greenwashing, contra el verdeamiento o el impact washing. Me gustaría que estuviéramos en un lugar en el que existen mecanismos adecuados para regular y controlar o incluso penalizar a aquellos que llevan a cabo campañas de comunicación que incentivan las mentiras, la desinformación o la confusión en detrimento de todos. Yo creo mucho en el valor de la honestidad a la hora de comunicar. Es algo que practico a menudo en mi trabajo y que recomiendo porque ayuda a generar confianza y a construir entre todos a partir del error y del acierto. Y sería fantástico que este valor estuviera mucho más presente, tanto por parte de los profesionales de la comunicación como por parte de la ciudadanía, que tiene que tomar decisiones sobre su propio consumo, por ejemplo. No sé, como conclusión me gustaría pensar en un futuro en el que todos comunicáramos mejor, ¿no? Si comunicas mejor, hay menos malentendidos, entendemos los problemas a los que nos enfrentamos mejor, también las soluciones, evitarías propagar rumores, habría menos confusión en general, ¿no? Conviviríamos mejor, con mayor respeto hacia los demás y hacia el planeta en el que vivimos. Pues me gustaría un futuro en el que la vida fuera más justa para todos, más respetuosa, un mundo mucho más habitable en el que la comunicación juegue un papel primordial, porque nos facilita precisamente llegar a eso. Y tenemos que generar y establecer los puentes necesarios para que podamos compartir y para que podamos aprender los unos de los otros. Y de esta manera no volver a construir la rueda, sino realmente hacerla girar y que la rueda vaya más rápido y más fuerte hacia el lugar donde nosotros queremos. Y eso solo lo vamos a hacer en comunidad y a través de las redes. Creo que sí que se está trabajando mucho en este sentido, sobre todo los últimos años han generado redes nuevas, no solamente en el ámbito de las organizaciones, que quizás es donde menos redes se hayan construido nuevas porque ya había antes muchas, pero sí que creo que hay otros ámbitos de la vida, ¿no?, de la empresa o de las instituciones públicas en el que sí que se están generando redes nuevas para poder compartir conocimiento, para poder desarrollar esa inteligencia colectiva que nos lleve a un lugar mejor, ¿no? Y que los procesos sean más ágiles y que el tiempo que apremia lo podamos utilizar de una manera eficaz. Pues por supuesto, por eso también apelaba antes al valor de la honestidad, porque cuando somos honestos no solamente comunicamos las cosas que hacemos bien, que eso está muy bien y estamos bastante acostumbrados, pero no sobrecomunicamos las cosas que quizás no están bien
Y además nos sentimos tranquilos cuando contamos las cosas que quizás no han salido tan bien. Y esto es fundamental para que los demás aprendan de los errores que nosotros también hemos cometido. Y generar esa confianza y el poder decir no somos perfectos, somos humanos, nos equivocamos, pero aprendemos de los errores y continuamos adelante y lo hacemos público y hasta cierto punto transparente, obviamente de una forma estratégica, de manera que entre todos podamos seguir aprendiendo. Y además con confianza, en lugar de estar, ¿no?, con ese síndrome, yo le llamo el síndrome del guardián de la puerta, ¿no?, como atentos un poco, siempre como protegiendo a la marca o protegiendo a la organización del mundo exterior. Al revés, yo creo que hay que abrir esas compuertas y empezar a mostrar más cosas para poder aprender de los demás y que los demás aprendan de ti. Y así generar ese cambio de manera sistémica mucho más fuerte y con mejores resultados. Recapitulando. En este episodio hemos aprendido que la comunicación estratégica es el corazón del cambio social al ser el canal que permite que fluya la información para que cada organización pueda llevar a cabo su misión. Luego, que tiene efecto multiplicador al conseguir aumentar el alcance de un proyecto y, por consecuencia, el impacto social de las organizaciones en el mundo. Comunicación es poder, y es por esto que los líderes de cambio social deben no solamente aprender a utilizarla, sino buscar a personas y herramientas que ayuden a que sus conocimientos lleguen más lejos. También hemos entendido que para lograr tener una sociedad más justa y más respetuosa, es necesario que la comunicación tenga un papel prioritario en los espacios públicos y genere diálogos catalizadores del cambio sistémico. Agradecemos a Pilar Vallet por todo el conocimiento aportado en este episodio y que su forma de comunicar siga sensibilizando a más y más personas. Sí, hay otra manera de hacer las cosas y ya lo estamos haciendo. Gracias por escuchar este episodio y sumarte al cambio. Esperamos que os haya sido útil. Si queréis profundizar en estos temas, os recomendamos que os apuntéis a los cursos gratuitos de la Academia Fundación EDP. Hasta la próxima.